ha asombrado y he pasado toda la semana con asombro. Siempre me asombra la palabra de Dios. Siempre que la estudio hay algo que Dios revela maravilloso en ella. Es una palabra viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Pero esta semana ha sucedido algo más allá de lo que siempre me había sucedido al estudiar la palabra de Dios. Y por eso les invito a que, por favor, dispongan sus corazones. Y diríjanse conmigo a Joel capítulo 2, por favor. Joel no es un libro fácil de encontrar. Está entre el grupo de los 12 profetas menores. Por cierto, cuando ustedes escuchen que es un profeta menor, Joel, por favor no lo menosprecien. No se trata de menos unción o de algo así. Solamente se trata de cuán grande en cuanto a capítulos es el libro. Los profetas menores son los libros proféticos más cortos y los profetas mayores son los libros proféticos más largos, pero no está hablando de unción o cosas así. Todos son ungidos, por eso están en las Sagradas Escrituras. Entonces, Joel capítulo 2, y no es fácil de encontrar, así es que está entre Génesis y Apocalipsis, está entre Oseas y Amós. Entre Oseas y Amós, por favor, ahí lo pueden encontrar. Una vez que hayan llegado ahí, pueden ponerse por favor de pie. Vamos a leer 2 versículos de Joel capítulo 2 y vamos a leer los versículos 30 y 31. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Esta es la descripción de una guerra. Y luego sigue diciendo cuáles serían las señales en el cielo. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Háblanos, Señor. Yo no soy digno de hablar tu palabra. Por eso acudo desesperadamente a tu gracia y a tu misericordia para que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Abre los oídos de tu pueblo, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos para que esto no se convierta solamente en información, sino en esta palabra que nunca vuelve vacía, porque es tu palabra, que sea transformación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Mientras se sientan, vamos a ver este video de introducción al tema de hoy. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Bienvenidos a la primera parte de nuestra serie Señales en el Cielo. Quiero contarles que estamos en medio de tiempos muy importantes en la agenda de Dios. Entre el 2014 y 2015, entre el año 2014 y el año 2015, experimentaremos lo que es una tétrada de lunas de sangre. Ahora, ¿qué es una tétrada? Una tétrada es un conjunto de 4 cosas. Cuando decimos que un equipo es tetracampeón, es porque ha ganado una copa o un trofeo o un campeonato, ¿cuántas veces? 4. Entonces, cuando hablamos de una tétrada de lunas de sangre, hablamos de 4 lunas seguidas en un lapso de 2 años que se tornan en color de sangre, en color rojizo. ¿Cuántos se desvelaron el 15 de abril durante la Pascua
este año conmigo. Yo también estaba ahí. Estaba en el balcón de la casa y conectado de mi computadora al telescopio de la NASA. Entonces estaba conectado y miraba en la computadora y me salía a ver hacia arriba hasta que se nubló. Pero logré ver el color rojizo de la luna como todos ustedes. Y los que no se desvelaron, estoy seguro que lo leyeron en periódicos y estoy seguro que lo vieron en noticias. Ahora, hay dos cosas de las que quiero hablar o que quiero aclarar antes de adentrarme de lleno en el tema. Primero es la diferencia entre astronomía y astrología. La astronomía es la ciencia que estudia los fenómenos de los astros. Es una ciencia formal y es a nivel científico. Por ejemplo, la NASA, como parte de lo que hace, estudia todo lo que es movimientos de astros. Ahora, por otro lado, la astrología ha sido una tergiversación de la astronomía usada por Satanás para poner lo que es conocido como el horóscopo y los signos del zodíaco. No tienen nada que ver realmente una con la otra. Déjenme exponérselos así. Dios crea el sexo, Satanás lo pervierte. Dios crea el sexo para el matrimonio y Satanás trata de que haya adulterio, fornicación y tantas cosas pecaminosas dentro del sexo. Ahora, Dios crea los astros y los crea con una intención de revelarnos sus planes, pero Satanás los pervierte en el horóscopo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa satánica y vivir conforme a lo que dice el horóscopo, es prácticamente vivir conforme a la voluntad de Satanás. Así es que esas dos, o esa diferencia, es lo que me interesa que entiendan. Astronomía es una cosa formal. Los magos, por ejemplo, que llegaron de Oriente al nacimiento de Jesús, eran astrónomos, científicos, sumamente experimentados, sumamente conocedores de los astros. Ahora, la astrología ha sido una tergiversación. Y por otro lado, esta serie no se trata de poner una fecha específica de la venida del Señor o decir durante las 4 lunas de sangre el Señor va a venir. No estoy poniendo ni día ni hora porque el Señor Jesús dijo, solo mi Padre sabe el día y la hora. Y entonces no quiero caer en el error, por ejemplo, de un autor. Yo recuerdo que cuando era niño vi un libro en una librería cristiana que decía 88 razones por las que Jesús vuelve en 1988. Por favor no lo lean, ya está un poco descontinuado. No quiero caer en ese error para nada. Y lo que sí es mi responsabilidad es como pastor, a la luz de las Sagradas Escrituras, explicarles lo que está sucediendo. Porque el mundo entero se ha tornado en interés hacia esta tétrada de lunas de sangre. No solamente el mundo occidental, es el mundo entero. No solamente el mundo cristiano, también el mundo judío. Los eruditos judíos, los rabinos, están estudiando las profecías del Antiguo Testamento, como la de Joel que acabamos de leer. Entonces, vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras qué mensaje nos quiere dar Dios. Y quiero explicarles, primero, qué es una luna de sangre, cómo surge una luna de sangre. Y quiero que vean esta gráfica, por favor, en sus pantallas. Ven en color anaranjado el Sol, en color azul la Tierra en el centro, y dentro del cono de umbra, así se llama, en línea recta, tiene que estar completamente alineado. Ahí ven una luna de color rojizo. Ahora, así es como se da una luna de sangre. Tiene que haber una alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Y la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Recordemos que la Luna no tiene luz propia y depende del resplandor del Sol. Por ende, cuando la Tierra se interpone, la Luna no puede recibir directamente los rayos del Sol y sucede este fenómeno. Quiero explicar que
el color rojizo lo produce la atmósfera de la Tierra. El Sol, como la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, la Tierra recibe directamente los rayos del Sol. La atmósfera absorbe estos rayos y los proyecta en línea recta hacia la Luna. Y la atmósfera es la que produce el color rojizo que da sobre la Luna. Ahora, ¿cómo podemos entender esto más fácilmente? ¿De qué color son los atardeceres? Rojos. Los celajes en los atardeceres son rojos. ¿Saben ustedes qué produce ese color rojo? La atmósfera. Entonces, el Sol proyecta, la atmósfera de la Tierra recibe y vuelve a proyectar en la Luna y de ahí viene el color rojo. Por ejemplo, en Marte, y les digo, invertí muchas horas en el estudio de esta predicación, pero en Marte pasa al revés. Los cielos de Marte en estado normal son rojizos y los atardeceres en Marte son azules. Son al revés, porque su atmósfera produce un color distinto. Ahora, que hemos entendido el fenómeno de las lunas de sangre, también quiero que pongan la gráfica otra vez. Ven allí el cono que está arriba, que es el cono de penumbra. Cuando la Biblia dice, la luna no dará su resplandor, es cuando la luna se alinea allí y el cono de penumbra no emite el color rojizo, sino que es completamente una luna oscura. Así es que hay diferentes tipos de eclipses. Vamos a analizar ahora lo que es un eclipse solar. ¿Por qué vamos a ver lo que es un eclipse solar? Antes de poner la gráfica. La tétrada que estamos viviendo actualmente de lunas de sangre, vimos la primera suceder en abril, en la Pascua. La siguiente luna de sangre sucederá en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. También se llama fiesta de las enramadas. Pero tendremos un eclipse solar en el año nuevo judío. El último mes del calendario judío es Adar, y Adar tiene 29 días. El primer mes del calendario judío es Nisan, y es la transición entre el año viejo, el 29 de Adar, y el año nuevo, el 1 de Nisan, que allí se va a dar el eclipse de sol. ¿Y qué va a pasar? Entonces, en la Pascua del 2015 va a volver a haber una luna de sangre, y en tabernáculos del 2015, o sea, Pesaj y Sukkot, tabernáculos del 2015, habrá otra luna de sangre. Entonces, estamos delante de algo sumamente grandioso que Dios está queriendo mostrarnos. Dios mismo es quien establece las fiestas judías. Por ejemplo, nosotros como guatemaltecos tenemos fiestas, pero que han sido establecidas por presidentes, o incluso decimos, celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero no fue Dios el que estableció esa fecha, sino que Constantino. Entonces, a diferencia de los judíos tienen un calendario lunar y Dios establece el día exacto de las fiestas que Él quiere que se rindan en su honor. Él establece 7 fiestas y lo hace a través de su siervo Moisés. Esto sucede 1490 años antes de Cristo. Entonces Él dice, por ejemplo, a Moisés, cómo establece la Pascua en Levítico 23, 4, 5. Las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. El día 14 del mes primero, ¿cuál es el primer mes del calendario judío? Nisan. Entre la tarde y la noche será la Pascua del Señor. Ahora, ¿qué conmemora la Pascua? La Pascua conmemora lo que fue la protección de Dios en la última plaga que Dios mandó a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes la muerte de los primogénitos de hombre y primogénitos de animal que sucedió en Egipto? Recordemos que el Señor Jesús les dio, que Dios les dio la orden de que derramaran sangre de un cordero sacrificado sobre los dinteles de las puertas y de las ventanas, y cuando Dios mismo pasara, acabando con los primogénitos de animal y los primogénitos de hombre, cuando estuviera la sangre del cordero, Dios no tocaría a los moradores
de esas casas. Y vemos que Jesús es nuestro Cordero Pascual y Jesús muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con la sangre derramada nos salva de la muerte y del pecado. Ahora, entendamos muy bien que la Pascua es la principal fiesta judía y para nosotros también por el hecho de que nuestro Salvador muere durante la Pascua del año 33. Ahora, otra fiesta sumamente importante, y me atrevería a decir que es de las más importantes de los judíos, es la fiesta de los tabernáculos. También se le llama fiesta de las enramadas. Ahora, ¿qué conmemoran allí los judíos? Conmemoran la protección de Dios durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Si ustedes recuerdan, durante esos 40 años Dios les dio pan del cielo, maná, Dios les dio agua de la roca, Dios les hizo que sus zapatos no envejecieran caminando grandes distancias, Dios puso una columna de fuego cuando había frío y puso una nube que les protegía del calor y del sol. Así es que ellos conmemoran durante la fiesta de los tabernáculos esta protección de Dios durante 40 años en el desierto. Y es Dios quien establece esta celebración. Levítico 23, 33, 34 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que a partir del día 15 del mes séptimo y durante los 7 días siguientes celebrarán la fiesta solemne de los tabernáculos en honor del Señor. Muy bien, llegamos a una convicción, llegamos a una convicción. ¿Quién establece las fiestas judías? Dios. ¿Quién controla los astros? ¿Y quién decide que los astros y las fiestas coincidan? ¿Será un mensaje? Por supuesto que lo es. Es un mensaje de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué anuncian en conjunto estas lunas de sangre y este eclipse solar en medio de las lunas de sangre? Joel lo dijo 800 años antes de Cristo. Volvamos a leer este texto. Joel 2, 30, 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto es una guerra. Luego el versículo 31 habla de las señales en el cielo. El sol se convertirá en tinieblas. Esto es un eclipse solar. Y la luna en sangre. Es un eclipse de luna, de sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Muy bien, en el año 33, durante el día de Pentecostés, el apóstol Pedro es el primero en dar una prédica. En otras palabras, ¿saben ustedes que la gente estaba acostumbrada a los sermones de Jesús? Qué maravilla, el sermón del monte y todos los sermones que están registrados en los evangelios. Pero de repente el primer valiente que da un sermón, después de que Jesús ya había ascendido al cielo, es el apóstol Pedro. Y fue necesario que Pedro primero recibiera al Espíritu Santo en el Pentecostés para poder estar lleno de él y dar esta predicación. ¿Por qué estoy seguro que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque ¿saben cuántos pasaron al frente y dijeron, yo acepto al Señor? 3,000 más o menos, alrededor de 3,000. Entonces, Pedro, en su bosquejo, usa varios textos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento seguía siendo escrito en ese momento. Estamos a la altura de Hechos capítulo 2. Y Pedro dice, bueno, Señor, guíame, ¿qué textos tengo que predicar? Y el Señor le pone una profecía de David que habla de la resurrección, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Esta es la profecía de la resurrección de Cristo. Recordemos que David también había profetizado 1000 años antes de Cristo que Jesús iba a ser crucificado en el Salmo 22, cuando ni siquiera existía la pena de crucifixión. Él describe cómo es la crucifixión y cómo nuestro Señor había de ser traspasado en sus manos y sus pies por los clavos. Ahora, también Pedro cita el texto de Joel que acabamos de leer en su primer discurso, en su primera prédica. Y esto está registrado en Hechos capítulo 2, 19, 21. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Nuevamente es el panorama de una guerra.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Por cierto, Joel dice grande y espantoso. En la traducción griega es grande y manifiesto. Ahora, aquí se nos da una luz más. Hay esperanza porque el apóstol Pedro añade estas palabras. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que hay esperanza. Hay esperanza absoluta. Todo aquel, sin excepción, que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, es importante entender que para los estudiosos judíos, para los rabinos judíos, las señales de la luna afectan al pueblo hebreo. Las señales de la luna afectan al pueblo hebreo. Esto es lo que los rabinos judíos creen. Y las señales del sol afectan al mundo entero. Así es como ellos tienen una cosmovisión de los astros. La luna afecta al pueblo judío, el sol afecta al mundo entero. Y estamos en medio de fenómenos que tienen que ver con la luna y sol. Es decir, 2 lunas de sangre, Pascua, tabernáculos, Año Nuevo judío, tenemos lo que es el eclipse solar y en el 2015, 2 lunas de sangre más, Pascua y tabernáculos. Entonces, eventos que afectarán al pueblo de Dios, pero también al mundo entero. Esto es lo que los rabinos judíos, los estudiosos, eruditos judíos creen. Ahora, quiero que analicemos lo que ha sucedido en las tétradas de lunas de sangre de los últimos 500 años. Vamos a ver solo información de los últimos 500 años. Y quiero llevarlos ahora a las memorias de sus tiempos de escuela o de colegio. ¿Qué pasó en 1492? Denle un aplauso, por favor. No. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. ¿Quiénes eran los reyes de España? Fernando, mi tocayo, y la reina Isabel. Eran conocidos como los reyes católicos de España. ¿Por qué eran conocidos como los reyes católicos de España? Porque su relación de gobierno era sumamente apegada a la Iglesia Católica. Y era la época de la Inquisición. La primera tétrada de sangre de los últimos 500 años se dio en el año 1493 y 1494. Estamos hablando de que Colón descubre América en 1492. La tétrada empieza en 1493 con 2 lunas de sangre y en 1494 termina la tétrada con 2 lunas de sangre más. Ahora, ¿saben en qué fiestas judías pasaron esas lunas de sangre? Pascua, tabernáculos. Pascua, tabernáculos. Bueno, resulta que simultáneamente con el descubrimiento de América, los reyes católicos dicen, judíos no pueden vivir acá. No queremos judíos en España, porque no creen en Jesús. Si se convierten al catolicismo, pueden vivir en España. Si no, los mataron. La realidad es que la Inquisición mató a muchos judíos, la Inquisición católica. Ahora, como eran tantos judíos en España, estudié una información de judía, 100% judía, dice que los judíos en España eran entre 100,000 y 200,000 que fueron expulsados. Imagínense, la Inquisición empezó a matar uno aquí, uno allá, y después dijeron, no hombre, son muchos, expulsados por decreto real. En esa tétrada, primera de estos 500 años, los judíos son echados de España. Y surge un grupo de judíos conocidos como los judíos sefarditas. Por eso, muchos de ustedes no saben que tienen apellidos de origen sefarditas. Hace poco fue publicada una lista, ahí estábamos Solares, Pérez, González, todos estaban ahí. Ahora, el punto es que la Biblia habla en Abdías, en su único capítulo y versículo 20, de este grupo sefardita. Vean lo que dice el texto: los cautivos de este ejército de los hijos de Israel se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad
Repitan conmigo, Sefarad, por favor. Poseerán las ciudades del Negev. Muy bien, Sefarad significa el grupo de judíos que son sefarditas, que son de origen español y que fueron expulsados de España. Abdías lo había profetizado antes que sucediera y ya los había puesto como un grupo específico. Ahora, quiero que comprendan esto. Dice que estos de Sefarad o estos sefarditas volverían a la región del Negev. ¿Y saben ustedes dónde está la primera iglesia cristiana pastoreada por un judío convertido al cristianismo con un apellido hispano, sefardita, que es el primer pastor a tiempo completo en la historia de Israel de habla hispana? En el Negev. ¿Y saben que ese pastor predicó aquí en una ocasión? Javier Montenegro. Ahora, lo había dicho Abdías muchos años antes. Vamos a la segunda tétrada de los últimos 500 años. Estamos hablando ahora de que 2 lunas de sangre sucedieron en 1949 y 2 lunas de sangre en 1950. Ahora, quiero llevarlos a un año antes de esta tétrada. ¿Qué pasó en 1948? Guatemala da el voto definitivo para que Israel fuera reconocido como un Estado independiente. ¿Estamos correctos en esto? Ahora, en 1949 empieza la segunda tétrada de los últimos 500 años. ¿Qué pasa allí? Y es lo siguiente. A los árabes no les gustó que a Israel lo nombraran un Estado independiente. Y las naciones árabes se unen y atacan a Israel. Y se da lo que es la guerra de independencia de Israel. Israel vence. Y entonces es reconocido mundialmente como país, aun cuando a los árabes no les gusta. Y esto lo vemos profetizado por Ezequiel, capítulo 36, 24, 28. Y los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra, y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muy bien, ahora veamos lo que sucede en la tercera tétrada de lunas de sangre de los últimos 500 años. Estamos hablando de 1967, 10 años antes de mi nacimiento, y 1968. 1967 y 1968. Allí hay algo que está en juego y es la ciudad perpetua de Israel. ¿Cuál es la ciudad perpetua de Israel? Jerusalén. Muy bien, es la ciudad santa de Jerusalén. Les recuerdo que durante 2000 años los judíos no habían tenido acceso a poseer su capital eterna. Imagínense ustedes qué difícil. 2000 años sin tener su capital eterna. Y en 1967 y en 1968, durante esa tétrada de lunas de sangre, ellos enfrentan lo que es la guerra de los 6 días, donde 4 ejércitos árabes se unen en contra de ellos. Específicamente fueron Egipto, Siria, Jordania e Irak, y 4 contra 1, adivinen quién ganó. Israel. E Israel después de 2000 años dice, bueno, Jerusalén es nuestra. Y esto Dios lo había dicho en 2 de Crónicas 6:6. Pero he elegido a Jerusalén para que mi nombre esté en ella. Así es que vemos un patrón de tragedia seguido de triunfo durante las tétradas. Y todas las tétradas de las que les he hablado han sucedido ¿en qué fiestas? Pascua, tabernáculos, del calendario judío. Ahora, el patrón de tragedia y triunfo es el siguiente. Tragedia, los echan de España por miles. Triunfo, se vienen a América a vivir a naciones como Estados Unidos, donde hay millones de judíos, como Argentina, que es el país con más judíos de Latinoamérica, y como Guatemala, donde tenemos una gran comunidad judía.
Muy bien, Dios dice, los echan de España, les doy un nuevo continente, tengan. Tragedia, triunfo. Muy bien, veamos. 1948, los declaran Estado independiente, gracias al voto de Guatemala. 1949, guerra de independencia, en la tétrada de 1949 y 1950. ¿Y qué pasa? Vencen, ganan, y aunque no les guste, a los árabes, Israel es un país. Ahora, 1967 y 1968, 2000 años sin tener su capital como propia. Tienen una guerra, tragedia, ganan a 4 ejércitos árabes y Jerusalén es de ellos. Triunfo, tragedia, es un patrón. Entonces, ¿qué nos dicen las lunas de sangre que están en este momento siendo formadas? Que ya experimentamos una, vendrá una en Sukkot, en tabernáculo, otra en 2015, Pascua, otra en 2015, tabernáculo, fiesta de tabernáculos. ¿Qué nos dice esto? Un patrón de tragedia y triunfo. Ahora, quiero que entremos al punto número 1 de 3 puntos que voy a compartir con ustedes. El punto número 1 es que Dios es el absoluto y único creador. Y esto lo declara el primer versículo del primer libro de las Sagradas Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está claro, es Dios. Dios no debate su existencia, Dios declara su existencia. Y de las primeras cosas que Dios hace es la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Ahora, noten que hace la luz antes que hacer las lumbreras. No existía el sol y Dios ya había hecho la luz. Porque el sol lo hace hasta el 4º día. Ahora, ¿qué sucede? Tenía que hacer primero la luz porque si no, ¿qué luz le pone al sol? Ahora, en el 4º día, Dios crea las lumbreras y dice por qué las crea o para qué las crea. Vean por favor Génesis 1, 14, 19. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esta frase la vamos a analizar, y sirvan de señales para las estaciones. Repitan conmigo por favor, y sirvan de señales para las estaciones. Muy, muy importante esa frase. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día 4º. Muy bien. Quiero explicarles que una de mis grandes pasiones son los idiomas bíblicos. Amo el hebreo, amo el griego, amo el hebreo del Antiguo Testamento, amo el griego del Nuevo Testamento. No hay nada más fascinante para mí que tener el acceso al idioma original en que los libros fueron escritos y sacar, extraer, escarbar, poder comprender desde el texto original lo que Dios está diciendo. Ahora, hice una exégesis de esta frase que les pedí que repitieran, y sirvan de señales para las estaciones. Y las palabras que escribe Moisés allí en el Génesis son las siguientes: Behayu leotot ulemovadim. Y al analizarlas me quedé sumamente asombrado, porque aquí es donde Dios dice para qué son las lumbreras. Entonces, Behayu no es más que y sean y sirvan. Es decir, aquí va el propósito de las lumbreras. De la lumbrera mayor, de la lumbrera menor y de las estrellas. Y sean y sirvan, leotot, está traducida por Reina y Valera como para señales, pero esta palabra leotot también significa para presagio y para augurio. Es decir, dan una señal de lo que vienen. Eso es lo que está diciendo. Y esto está apegado al texto original. Ahora, la siguiente palabra es clave porque dice ulemovadim. Ulemovadim habla de una determinación de tiempo y de lugar. Entonces,
Está diciendo, y sean y sirvan para señales, presagio, augurio y para determinar el tiempo y el lugar. Y les puse una traducción final de la exégesis que realicé que dice, y sirvan para presagio y para determinar el tiempo y el lugar. Esto es completamente bíblico. ¿Saben por qué? ¿Qué fue lo que pasó con los magos del Oriente? Con la estrella pueden tener un augurio o un presagio. Nacerá el rey de los judíos. Y con la estrella determinaron el tiempo del nacimiento y el lugar de su nacimiento. Ahí está el propósito de las lumbreras. Dan un presagio y determinan el tiempo y el lugar de los sucesos. Eso está desde el Génesis, en la palabra de Dios. Ahora, quiero decirles que Dios no tiene Facebook. Ni Twitter, por cierto. Me preocupa muchas veces cuando veo incluso a jóvenes, a los que amo, a las 6 de la mañana. Gracias, Señor, por este día. Te amo, te alabo, te adoro. Y empiezan a hablar con Dios desde sus estatus publicados en Facebook para que todo el mundo los lea. Y a veces yo me siento mal leyendo. Si yo no soy Dios, esto no es destinado a mí. ¿Para qué lo leo? Ahora, el punto es el siguiente. Los que oraban en las esquinas y les fascinaba publicar sus oraciones, solo porque no tenían Twitter y no tenían Facebook, se paraban en la esquina, que era la red social de la esquina. Señor, te pido. Eran los fariseos. Y no estoy señalando a nadie, simplemente es una exhortación. Dios pide intimidad. Dios dice, bueno, métanse al cuarto, cierren la puerta, ahí en lo secreto hablen con su Padre. No publiquen oraciones en Facebook. Ahora, hagamos misiones en Facebook, sí, porque es, en cuanto a número de usuarios, la tercera nación más grande del mundo. Entonces hagamos misiones, si enviamos gente a Turquía, si enviamos gente a diferentes países del África, bueno, hagamos misiones en Facebook, pero es muy distinto evangelizar en Facebook que orar en Facebook, por favor. Okay. Dios no tiene Facebook ni Twitter. Ahora, Dios sí tiene un muro donde publica sus estados. Y es el cielo. Los cielos son la cartelera de Dios. Y esto lo dice David, el profeta David. En Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo es eso de que un día le habla a otro día y una noche le habla a otra noche? No entendía yo. Entonces me fui al idioma original y empecé a indagar, a escarbar, a explorar el idioma original. Empecé a hacer lo que más me gusta, entender la palabra de Dios en sus bases de los textos originales. Y en eso encontré que David hace 3000 años escribió Ashamai, Mesaprim, Kevod El, Umase, Yadav, Magid, Araquía. Muy bien. Y empecé a hacer la exégesis. Ashamai significa los cielos. Mesaprim está traducido por Reina Valera como cuentan, pero viene de narrar. Entonces están narrando algo. ¿Estarán narrando una historia pasada o algo por venir? Están narrando algo que viene a suceder. Ahora, narran la gloria de Dios, que es Kevod, la gloria, que es Kevod, y luego Él significa de Dios. Ahora, veamos, los cielos narran la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En todo lo que Él hace, en todo lo que Él es. Ahora, luego dice, Umase, y la obra, Yadav, de sus manos. Y aquí está la palabra que me dejó asombrado y alucinado toda la semana. Magid. Anuncia, no es solo de mostrar, sino anuncia lo que viene, es de predecir. Y la palabra Magid significa predice, Araquía es el firmamento.
Ahora, vean la traducción completa en sus pantallas. Los cielos narran la gloria de Dios y la obra de sus manos predice el firmamento. No es solo anunciar, demostrar, sino anunciar los sucesos. Predice el firmamento, la obra de las manos de Dios, lo que Dios está haciendo. Ahora, veamos el versículo 2, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo es eso de que un día le habla a otro día y una noche a otra le habla? Entonces, fui nuevamente al texto original, hice la exégesis y me di cuenta que David dice lo siguiente, Yom, que es un día, le Yom, que es a otro día, Yahvía transmite, Omer, el mensaje, Belaila, y una noche, Lelaila, a otra noche, Yehavé revela o declara, y Daat, que es sabiduría, pero también es conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Un día le revela a otro día el mensaje, y una noche le revela a otra noche el conocimiento. ¿Cuál mensaje y cuál conocimiento? ¿De quién son los cielos? Entonces, ¿de quién es el mensaje? ¿Y de quién es el conocimiento? Entonces, ¿quién es el que está desplegando ese conocimiento en los cielos? ¿Y por qué un día le habla a otro día? Es porque se va comunicando día tras día los sucesos que Dios quiere hacer o que está por hacer en este mundo, porque los cielos son su cartelera. Ahora, una noche revela a otra noche conocimiento. Dios es omnisciente. Dios reúne la información del pasado, el presente y el futuro en un mismo momento y lo tiene en su haber. Por eso se entretiene desplegándolo en los cielos y dice, a ver si se dan cuenta. Pero hay veces donde Dios dice, voy a ser obvio. Y voy a hacer que todos los noticieros del mundo hablen de esto. Es más, les voy a mostrar que soy yo porque va a caer cada una de estas lunas de sangre e incluso el eclipse solar en mis fiestas. Son mis fiestas, yo las establecí en el calendario de mi pueblo, en Pesaj, Pascua, en Sukkot, tabernáculos, el año nuevo judío, con el eclipse solar y las siguientes 2 lunas de sangre de 2015, Pascua y tabernáculos. Dios nos quiere decir algo. Ahora, el salmista dice en el Salmo 104, versículo 19, hizo la luna para los tiempos. Dios hizo la luna para los tiempos. En otras palabras, el calendario de Dios no se rige por el sol, se rige por la luna. Quiero recordarles que cuando ustedes vuelven a trabajar después de celebrar Año Nuevo, lo primero que hacen es ver el calendario para ver cuándo cae Semana Santa. Y dicen, ¿será en marzo? ¿Será en abril? ¿Se han preguntado alguna vez por qué se cambia tanto Semana Santa? ¿Por qué no es como Navidad, 25 de diciembre? ¿Por qué no es como el cumpleaños de ustedes, el día exacto? ¿Por qué siempre se va corriendo y uno no sabe si es marzo o abril? Bueno, es porque esa fiesta la estableció ¿quién? Dios. ¿Basado en qué calendario? Judío, que es lunar, no solar. Les tengo malas noticias. Vivimos en un calendario pagano, establecido por el Papa Gregorio, basado en el sol y no en la luna como Dios había dictaminado que se hiciera. Por eso las fiestas de Dios las tenemos que ajustar a nuestro calendario pagano. Ahora, no solamente vamos a tener clases de hebreo, también de inglés. ¿Cuántos saben cómo se dice domingo en inglés? ¿De chocolate o de caramelo? No. Sunday, son es sol en inglés, ¿verdad? Y day es día. Entonces Sunday es día del sol, para nosotros es domingo. Pero ¿saben ustedes que se llama Sunday o se llama domingo porque es el día del Dios Sol? Imagínense ustedes, ese es nuestro primer día de la semana.
El día del Dios Sol. Gracias, papá Gregorio. Ahora, el lunes, en inglés, es el Monday. Ahora, si ustedes saben, moon, que es luna, se escribe mon, ¿verdad? Y cuando decimos Monday, es el día de la diosa luna. Ese es el lunes que tanto les cuesta a cada uno de ustedes. A mí no, es mi día libre. Predico todo el domingo. Ahora, el martes, volvamos al español, el martes es el día del dios Marte. ¿Saben ustedes quién es el dios Marte? El dios de la guerra. Por eso el campo Marte, que pertenecía al ejército, que ahora es un complejo deportivo, se llama así, por el dios de la guerra. Estamos en un calendario pagano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el mensaje de Dios conforme a sus lumbreras y su calendario lunar, porque Él dijo que el verdadero calendario sería basado en la luna y en eso los judíos nos llevan ventaja. Ahora, quiero llevarlos al punto número 2. El control absoluto de Dios sobre la tierra y las lumbreras. ¿Cuál es el libro más antiguo en cuanto a su escritura, no en cuanto a su narración? Job. Muy bien. Job escribió 1520 años antes de Cristo estas palabras. Dios extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mientras que otras culturas estaban pensando que la tierra era sostenida por elefantes que estaban sobre tortugas y tantas ridiculeces así, ya Dios en su libro, 1520 años antes de Cristo, había dicho, existe la ley de la gravedad. Ahora, ¿quién la cuelga a la tierra? ¿Y quién la mueve? Ahora, existen los movimientos, volvamos al colegio, que se llaman traslación y rotación. Quiere decir que Dios no solamente la cuelga, sino que la mueve y la hace tener movimientos específicos para alinearla con sus lumbreras y darnos señales en el cielo. De hecho, la luna de sangre es una alineación perfecta entre el sol, la tierra y la luna, como vimos al principio. Entonces él dice, muy bien, la cuelgo sobre nada, la muevo como quiero, hago que mis lumbreras también jueguen allí mientras muevo la tierra, pero lo voy a hacer en mis fiestas. En mis fiestas favoritas. La Pascua, porque en la Pascua di a mi hijo, que ha salvado al mundo entero. Y en tabernáculos, porque tabernáculo significa que yo estoy con ellos en el desierto. Ahora, no solo la cuelga, la controla, la mueve, la alinea cuando quiere, en la fecha exacta que quiere, durante sus fiestas. Ahora, en el año 1451 a.C., Josué, uno de los personajes que más admiro del Antiguo Testamento, qué tipo tan valiente, qué hombre tan aguerrido, se enfrentó con 5 reyes y 5 ejércitos, 5 contra 1. Israel está acostumbrado a eso. La guerra de los 6 días fueron 4 contra 1. Ya tenían la historia de Josué. Josué se enfrentó 5 contra 1, que se vengan 4, dijeron en la guerra de los 6 días. Ahora, resulta que Josué estaba haciendo pedazos con el ejército hebreo a estos 5 ejércitos. Y Josué dijo, no solo quiero hacer los pedazos, los quiero acabar. Necesito más luz del día. Necesito que el sol no se ponga. Entonces hizo algo para lo que se requiere mucha fe. Sol, quédate ahí. Luna, quédate ahí. ¿Por qué hizo eso un hombre como Josué? Porque sabe quién creó las lumbreras y quién las controla. Ahora, vamos al texto bíblico. Dice Josué 10, 12, 13. Entonces Josué habló a Jehová. Aquí está la clave. Hay que hablar primero con el dueño de las lumbreras. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Esto es lo que dice Josué. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón.
Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jasher. ¿Saben ustedes cuál es el libro de Jasher? Es el libro que contiene los cantos de las batallas de Jehová. Era un libro con cantos de guerra, de las batallas de Jehová. Ahora, sigue diciendo, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse. ¿Por cuánto tiempo? Casi un día entero, 24 horas prácticamente de sol. Hasta que Josué acabó con esos 5 ejércitos y esos 5 reyes. El control absoluto de Dios sobre sus lumbreras. Ahora, vamos a una historia más reciente. 713 años antes de Cristo. El 13º rey del reino de Judá, es decir, de Israel del sur, se llamó Ezequías. Ezequías tenía una enfermedad terminal y estaba a punto de morir. Ezequías hace una oración que conmueve el corazón de Dios. Y esa oración es preciosa. Dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces Dios le habla al profeta Isaías y le dice, ve con el rey Ezequías y dile a Ezequías que escuché su oración, que vi sus lágrimas y que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces llega Isaías a hablar con Ezequías y le dice, Dios te escuchó, Dios vio tus lágrimas, vas a vivir 15 años más. Y Ezequías le dice, quiero una señal. Entonces Isaías dice, al gusto del cliente. ¿Querés que el sol se ponga más rápido o que el sol se regrese? Que el tiempo se regrese. Decime qué querés. Ezequías dice, es muy fácil que el sol se ponga porque todos los días se pone y el tiempo siempre va hacia adelante. Quiero que se haga para atrás. Vean lo que dice el texto. Segunda de Reyes 29:11. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? ¿Por qué dice sombra que avanza y retrocede? Porque los relojes de esa época no eran de arena ni tampoco mecánicos como los que usamos. No existía Casio todavía, ni Citizen, ni nada de eso. Entonces lo que tenían eran construcciones de piedra hechas en lugares específicos donde el sol pegaba de cierta forma y conforme la sombra iba avanzando era la hora del día. Entonces lo medían por grados de sombra que proyectaban sobre el reloj. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. En otras palabras, siempre el tiempo avanza, yo quiero que el tiempo retroceda. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Muy bien, el reloj de Acaz es un reloj famoso, también llamado la escalera de Acaz, y tengo aquí una réplica de cómo fue ese reloj. Y se llama también escalera porque ven que tiene como gradas a los lados, y es ahí donde se proyectaba la sombra, y dependiendo de cómo iba la sombra, era la hora del día para ellos, y lo medían por grados. Ahora, vamos a ver un ejemplo mejor en fotografía. ¿Ven esa construcción? Es parecida también al reloj de Acaz, y ven que hay una sombra en diagonal del lado derecho. Ahora, vamos a ver esta misma construcción en diferentes horarios. La que está arriba, al extremo derecho, es la sombra a las 8:05 de la mañana. Vean a las 10:45 de la mañana cómo la sombra cambia. Entonces, lo que dice Ezequías es que quiere como prueba que la sombra retroceda en lugar de avanzar. Y que quiere 10 grados exactos. Entonces Dios regresa al tiempo para darle una prueba. ¿Quién tiene control de las lumbreras?
¿Quién estableció las fiestas? ¿Y quién decide que coincidan? Dios. Ahora, el punto número 3 y final es Jesús y las señales en el cielo. Vemos que hay señales en el cielo en cada momento importante y en los dos momentos más importantes de la vida y la muerte de Jesús. El momento más importante de la vida de Jesús para mí es su nacimiento, y el momento más importante es cuando entrega su vida por nosotros, muriendo en la cruz. Son los dos momentos más preciosos de la historia de nuestro Señor Jesús. Ahora, hubo señales en los cielos. Vean durante el nacimiento de Jesús. En Mateo 2:2 dicen los magos que venían de Oriente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Hay tres cosas aquí. Está el presagio de un suceso, que es que nacería el rey. Está el tiempo del nacimiento y está el lugar del nacimiento. Es lo que vimos al principio. Y sean y sirvan para señales, para presagio, para augurio y para determinar el tiempo y el lugar. Para eso sirven las lumbreras y las estrellas. Cuando se ven y se analizan a la luz de las Sagradas Escrituras, conforme Dios quiere que lo hagamos. Ahora, en Mateo 2:9 nos damos cuenta que ellos fueron al palacio por lógica y dijeron: bueno, si es un rey va a estar en el palacio. Y evidentemente el rey había nacido entre una familia humilde, por ende no iba a estar en el palacio. Entonces ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba adelante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Más exactitud y precisión, imposible. Ellos salen de un palacio donde no encontraron a Jesús y la estrella se mueve hasta donde Jesús estaba. Exactitud y precisión. Es Dios el que mueve sus astros. Ahora, les comenté que invertí muchas horas de estudio en esta predicación. Y entonces quise estudiar los sucesos del cielo de la vida de Jesús. Y me metí en la página de la NASA. La NASA es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio del Gobierno de los Estados Unidos. Y entré allí y empecé a explorar y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y me di cuenta que en el año 32 y en el año 33 hubo una tétrada de lunas de sangre como la que estamos experimentando actualmente. ¿Saben durante cuáles fiestas? Pascua, tabernáculos, Pascua, tabernáculos. Y como esto es algo tan alucinante, tan hermoso, quiero que vean las gráficas de la NASA. ¿Ven del lado derecho que dice 0032? Ese es el año. Abril 14, ¿saben qué fiesta es? Pascua. Ahora, vamos hacia abajo y démonos cuenta del mapa mundial que está en la parte de abajo de la gráfica. La parte oscura es donde fue más visible esa luna de sangre. Israel está prácticamente en el centro. Ahora, algo que tengo que aclararles es que no todas las lunas de sangre que estamos por experimentar serán visibles desde Guatemala. La primera tuvimos una gran bendición de verla. Otras serán vistas desde otras partes del mundo, pero las tétradas son una realidad. Ahora, esa fue la última Pascua completa de Jesús que celebró con sus discípulos. Porque la del año 33 sería interrumpida porque el Cordero Pascual sería Él. Y el 14 de Nisan sería crucificado. Ahora, la segunda luna de sangre de esa tétrada del año 32 y 33 se dio durante la última celebración de la fiesta de los tabernáculos de Jesús. Exactamente el 7 de octubre del año 32. Ven nuevamente el año que aparece 0032, octubre 7. Estas gráficas son de la NASA.
Ahora, vean nuevamente, esta luna de sangre es visible desde Israel. En esa fiesta, Jesús dijo estas palabras, Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se refiere con esto? Jesús no había muerto y no había resucitado. Tenía que ser glorificado, es decir, tenía que morir y resucitar para que viniera el Espíritu Santo. Y así es como se cumplió en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Muy bien. Por favor, pongamos la gráfica nuevamente del año 32. ¿Ven? 0032, octubre 7. Eso es Sukkot, fiesta de tabernáculos. Muy bien. La tercera luna de sangre se dio durante la Pascua en la que Jesús muere, el 3 de abril del año 33. Fue una luna de sangre parcial, visible más que todo en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, parte de África y también un poco visible desde Israel. Ahora, hubo otra señal en el cielo cuando Jesús muere. ¿En qué momento está el sol en su cenit, en su máximo resplandor? Al mediodía. Muy bien. Ven Mateo 27, 45 y 51. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Saben qué es esto? Hora sexta es mediodía, hora novena son 3 de la tarde. Es decir, durante el tiempo en que más brilla el sol, Dios lo oscurece durante la muerte de su hijo. Ahora, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Muy bien. Quiero que veamos la gráfica, por favor, de la Pascua en la que Jesús muere. Podemos poner la gráfica de la NASA de abril 3 del año 33. Muy bien, nuevamente vemos el año del lado derecho, 0033, abril 3. Fue menos visible en Israel, pero sí afectó a más partes del mundo. Es una luna de sangre parcial, parte de esa treta del año 32 y 33. Es exactamente la tercera. Ahora, hubo no solamente oscuridad durante el día, hubo también una luna de sangre durante esa Pascua, pero también la Biblia da registro de un terremoto. Y no me quedé tranquilo y seguí investigando. Y una revista de las más importantes de geología se llama Geology, y geología es el estudio de la Tierra. Publicó un estudio riguroso que hizo el Centro de Investigación Geológica de Alemania. El Centro de Investigación Geológica de Alemania es uno de los más importantes del mundo y se llama Supersonic Geophysical o Geophysical. Y ellos lo que hicieron fue estudiar los sedimentos del sector del Mar Muerto, del terreno del Mar Muerto. Y estos expertos geólogos alemanes llegaron a esta conclusión a través de su estudio riguroso. Hubo un terremoto el mismo día que hubo una luna de sangre. Vuelvan a poner la gráfica, por favor. Año 33, 3 de abril, según los expertos geólogos alemanes, ese mismo día que hay una luna de sangre parcial, hay un terremoto. La cuarta luna de sangre de esa tétrada del año 32 y 33 se dio durante la fiesta de los tabernáculos. El 27 de septiembre del año 33, Jesús, para este entonces ya había muerto, resucitado y ascendido a su Padre. Pero en su fiesta más importante, después de su muerte, decide que haya otra luna de sangre. Perdón, otra luna penumbral. Y esto es algo que quiero aclararles. Tanto Isaías
Perdón, luna de sangre. Esta es luna de sangre. 33, septiembre 27 es luna de sangre. Luna de sangre. Ahora, ahí se cumple la tétrada del año 32 y 33. 4 lunas de sangre. Ahora, está sumamente claro. Señales en el cielo cuando Él nace. Señales en el cielo cuando Él muere. Ahora, también Él dijo que habrían señales en el cielo para su segunda venida. Ahora, veamos el relato de Mateo y de Lucas. En Mateo Jesús dice estas palabras: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Esto es un eclipse solar. Y la luna no dará su resplandor. Ahora, la luna que no da su resplandor es distinta a una luna de sangre. La luna de sangre es cuando hay alineación perfecta y la Tierra refleja a través de su atmósfera el color rojizo en la luna de sangre. La luna penumbral es cuando la luna se oscurece por completo. Esa es la luna que Jesús está hablando ahí. Una luna oscura completamente. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Saben qué es esto? No son estrellas fugaces, son meteoritos. Y durante el 2013 cayeron 3. Uno tenía prácticamente 20 metros de tamaño, que cayó en Rusia, y hubo 1.500 heridos, para los que vieron las noticias. Ahora, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy bien, ahora veamos el relato de Lucas de los últimos tiempos. Dice Jesús: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo estamos viviendo en el presente. Y habrá grandes terremotos. Cuando estudias el original es como grandes terremotos simultáneos en diferentes partes del mundo. ¿Estaremos viviendo eso actualmente? Por supuesto que sí. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Guatemala estadísticamente está al lado de países del África en cuanto a desnutrición. Ahora, dice, y habrá terror y ojo, y grandes señales en el cielo. Yo tengo 37 años, no puedo recordar de otra señal en el cielo que haya acaparado tanto la atención del mundo entero, de tantos medios de comunicación, de tantas páginas en internet, de tantas redes sociales, de tantas personas, como esta tétrada de lunas de sangre. Es una gran señal del cielo, con un eclipse solar en el medio. Ahora, sigue diciendo en Lucas 21 el Señor Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Saben qué es eso? Tsunamis. Hace poco vimos un gran temblor en Chile y una amenaza de tsunami hasta casi que El Salvador. No sé si lo vieron, pero la Cruz Roja emitió la amenaza de tsunami de toda Sudamérica, en esa costa, hasta prácticamente El Salvador. Ahora, estamos viendo tsunamis como nunca antes en la historia. Y luego dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, aquí está lo que Jesús espera de nosotros. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tal vez ustedes, como yo, no entienden tanto eso de erguíos. ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué quiere decir, Señor? Quiere decir, no estén cabizbajos. Cuando el mundo entero se asuste, cuando el mundo entero parece que ha llegado, o parezca que ha llegado a su fin, yo no los quiero asustados. Los quiero con ánimo, los quiero con la cabeza levantada, con gozo, porque eso anuncia que su redención está cerca.
en el año 33, el Señor Jesús dio una profecía, hablando del templo de Jerusalén, y Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. 37 años más tarde, el general Tito, cuando todavía no era emperador, siendo general, tomó a las legiones romanas e hizo pedazos Jerusalén. Y su prioridad fue destruir el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que queda de ese templo hasta la fecha es el muro de los lamentos. ¿Lo han visto alguna vez en fotografías o los que han estado allá? Es un muro externo de los lamentos. El templo ya no está. Desde el año 70, que se cumplió la profecía de Jesús, hasta la fecha no ha habido templo. Ahora, por curiosidad, me metí a la página de la NASA para ver qué había pasado en ese año 70. Y no hubo lunas de sangre, sino que hubo 2 lunas penumbrales, es decir, la luna no dio su resplandor. ¿Y saben quién habla de una luna que no da su resplandor? Isaías, el mismo Joel que habla de la luna de sangre, habla también de una luna que no da su resplandor, y el Señor Jesús. Y saben que hubo 2 lunas penumbrales, oscuras completamente, en 2 fiestas del año 70, cuando el templo fue destruido. Adivinen ustedes en qué fiestas. Pascua y Tabernáculos. Y quiero enseñarles las gráficas de la NASA. 0070 es el año, abril 14 es la Pascua. En agosto de ese año, Tito destruyó el templo. Y luego vemos que en Tabernáculos de ese mismo año hay otra luna penumbral, que es una luna oscura, una luna que no da su resplandor. Y después de haber visto estas maravillas de la palabra de Dios, recordemos que la ciencia solamente confirma. La palabra de Dios es verdad, aunque la NASA no diga lo que diga. Pero es asombroso cuando ves todo esto. Y tengo una sola conclusión. La conclusión la he escrito en arameo y sé que la van a entender. Son 2 palabras arameas. Maran ata. El Señor viene. El Señor viene pronto. Más pronto que nunca. Quisiera pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. ¿Saben? El Señor Jesús dijo, cuando vean todo esto, esta es la reacción que yo espero de ustedes que son los míos. Erguíos, es decir, animaos, levantad vuestras cabezas, gozaos, mientras el mundo se hace pedazos, porque vuestra redención está cerca. Lo que asusta a muchos son buenas noticias para nosotros. Todo lo que su libro dice es verdad. Es el libro de Dios. Los cielos lo confirman. Dios se entretiene moviendo sus astros, moviendo la tierra, y dice, me voy a celebrar mi propia fiesta. Los voy a alinear. Que se ponga roja la luna. Él hace lo que quiere. No estoy poniéndole una fecha a su segunda venida. Si lo hiciera, nunca más escuchen una prédica mía. Solo el Padre sabe. Pero de algo que estoy seguro es que estamos más cerca que nunca. Podría ser antes de que este servicio acabe. Podría ser en meses o años. Pero va a ocurrir. Todo está ocurriendo. Y eso es lo que importa. Ahora, yo quiero dedicar esta prédica a todos los que no pueden estar erguidos.
a todos los que no pueden levantar su cabeza y a todos los que no pueden gozarse porque no están listos. A todos los que ven estos sucesos y lo que hacen es asustarse y pensar, no estoy listo. Y bajan la cabeza por miedo, porque saben que si el Señor volviera, se quedarían aquí. Si el Señor nos arrebatara, se quedarían aquí. Y algo que le he pedido a Dios es que este redil que Él nos ha confiado en su misericordia y en su gracia, pueda completamente erguirse, levantar la cabeza y gozarse. Que ninguno se pierda. Y hoy yo quiero orar por ti que no estás listo. Especialmente, quiero orar por todos, pero quiero orar por ti que no estás listo. Si tú sientes que no puedes erguirte, levantar tu cabeza y gozarte, sino que más bien estás asustado y tienes miedo porque no estás listo, quiero que cuando cruces la puerta de salida de esta iglesia, te vayas listo, erguido y con la cabeza en alto y lleno de gozo. Y voy a hacer la oración de fe. Y el Señor me puso algo hoy, específicamente, y es que hagan la oración de fe, no solamente los que van a venir por primera vez a los pies de Cristo, sino los que quieren reconciliarse con Dios también. No hay un límite para la oración de fe, no hay un límite para hacer la oración de fe. Ahora, la puedes hacer la oración de fe 20 veces en tu vida, no hay ningún problema. Pero la clave la da Pablo en Romanos 10:10. Es la fe en Dios la que te hace salvo. No es repetir algo como solo por hablarlo. Entonces, Pablo dice en Romanos 10:10, se cree con el corazón y se confiesa con los labios. Si solo es con los labios, no funciona. En este momento necesito que tu corazón se una a tus labios. Que creas profundamente en Jesús y que confieses que crees en Él. Porque no quiero que ninguno salga de aquí sin estar erguido, sin levantar su cabeza y sin el gozo de que su redención esté cerca. Repite esta oración de fe conmigo. Ya sea si vas a hacerla por primera vez o te vas a reconciliar con el Señor. Lo que quiero es que estés listo. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que con tu sangre derramada me has limpiado de toda mi maldad. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y has quitado los míos. Sé también que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me rindo a ti. Hoy quiero decirte, Señor, que estoy listo, que estoy dispuesto a hacer lo que tú dijiste al ver estas señales en el cielo y en la tierra. Hoy quiero animarme, levantar mi cabeza y gozarme porque mi redención está cerca. Job lo dijo, mi Redentor vive. En tu nombre, Jesús, hemos orado.